Mi marido probablemente nunca soñó, ni en sus más locos sueños, que solo pretendía representar una farsa de divorcio para conseguirle la tarjeta de residencia a la mujer que siempre ha estado en su mente y a su hijo. Pero yo, sin dudarlo, convertí esa farsa en un divorcio real. Todo porque, justo el día de mi 29º cumpleaños, me entregó una solicitud de divorcio doblada dentro de un sobre rojo, bromeando con que era mi regalo para la nueva etapa. Si hubiera sido hace unos años, seguramente le habría arrojado el sobre a la cara, llorando a gritos y preguntándole por qué. Pero ese día, simplemente abrí el sobre en silencio, leí por encima las frías e insensibles líneas, y con calma, firmé en el espacio en blanco. Al ver mi cooperación, Alejandro incluso sonrió, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ana, ¿por qué te pones tan tensa? Solo es un divorcio falso. Cuando todo esté arreglado por parte de Sofía y consiga la tarjeta de residencia para ella y su hijo, nos volveremos a casar. Su voz era suave, y sus ojos estaban llenos de la confianza de que yo, como siempre, obedecería dócilmente. Pero menos de media hora después, vi a esa mujer, su Sofía, publicar un estado deslumbrante en su perfil personal. Gracias, Alejandro, por atreverte a divorciarte por nosotros. Finalmente, mi hijo y yo tenemos un lugar seguro. Al final de la frase, un emoji de un corazón rojo intenso, y debajo una foto de ella abrazando a un niño de unos 2 años, de pie frente a una pequeña casa de alquiler, fingiendo ser tan digna de lástima que conmovería a cualquiera que no supiera nada de la historia real. Si hubiera sido antes, probablemente habría llamado a Alejandro de inmediato, exigiéndole una explicación sobre qué parte de divorcio falso era falsa, o al menos le habría enviado un torrente de mensajes largos, llorando, cuestionando, discutiendo, preguntándole si alguna vez me había considerado realmente su esposa. Pero ese día, solo pulsé silenciosamente un me gusta debajo de su publicación. Mis dedos temblaban ligeramente, pero mi corazón estaba tan frío que ya no sentía nada. Después, abrí el correo interno de la empresa y rellené la solicitud de traslado a nuestra sucursal en España. Cuando mi jefe de departamento recibió el correo, me llamó por videollamada de inmediato, con la voz llena de asombro. Ana, ¿recuerdas todo el esfuerzo que hiciste para conseguir la oportunidad de venir a esta sucursal? Ahora que acabas de ascender a gerente de proyectos, ¿por qué de repente quieres volver a España? Bajé la cabeza y sonreí amargamente, evitando su mirada a través de la pantalla. Mis padres están en España y ya no son jóvenes. Llevo varios años fuera, y si pasara algo, sería difícil cuidarlos. Es mejor estar cerca de ellos. Una verdad a medias. Justo cuando terminé de hablar, la puerta de la oficina se abrió. Alejandro entró, aflojándose la corbata, con los 2 primeros botones de su camisa blanca abiertos, con el aspecto de quien acaba de salir de una reunión, el cansancio aún marcado entre sus cejas. Al oír mis palabras sobre volver a España, frunció el ceño de inmediato. ¿Quién quiere volver a España? Fingí no oírle y continué discutiendo algunos asuntos de trabajo con mi jefe antes de colgar. Cerré el portátil y, al girarme, me encontré directamente con los profundos ojos negros de Alejandro, que me escrutaban fijamente. ¿Quién decías que quiere volver a España? Enfatizó cada palabra, con un rastro de irritación difícil de ocultar. Respondí con calma, mi tono tan insípido como el agua. Una colega del equipo del norte está pensando en volver por sus padres mayores. Una sonrisa sarcástica se dibujó en los labios de Alejandro. Ah, pensé que eras tú quien quería volver. Pero pensándolo bien, fue por mí que soportaste las dificultades de quedarte en el extranjero, dejando tu país, a tus padres, a todos tus amigos. Te esforzaste tanto para estar a mi lado, ¿cómo podrías querer irte? Mientras hablaba, se acercó, pasó un brazo despreocupadamente por mi cintura y me atrajo hacia él. Cariño, espera a que Sofía consiga la tarjeta de residencia y todo se estabilice, y tendremos un hijo, ¿vale? El familiar aroma frío de su perfume masculino me envolvió, un aroma que una vez me embriagó hasta la obsesión, pero que ahora me provocaba náuseas. Alejandro siempre había sido así conmigo. Cuando necesitaba que me sacrificara, no dudaba en darme una bofetada dolorosa, que podía ser una palabra cruel, una decisión despiadada, o una frialdad que duraba semanas. Pero cuando estaba a punto de no poder más, me daba un caramelo, un bolso de diseño, una cena a la luz de las velas, o unas palabras dulces como, solo te tengo a ti, eres en quien más confío. Hasta ahora, siempre había aceptado dócilmente ese caramelo, olvidando la bofetada anterior. Pero esta vez, ya no quería ese caramelo. Aparté su brazo de mi cintura. Mi voz tranquila pero increíblemente distante. Dejemos las cosas del futuro para más adelante. Alejandro se quedó un poco perplejo, como si no estuviera acostumbrado a que lo apartara, con una mirada impaciente, pero su tono se suavizó.
como si estuviera consolando a un niño enfurruñado. Esta vez no has montado una escena. Hasta me parece extraño. Pensé que por esto me harías un drama de vida o muerte. La ligereza con la que usaba las palabras vida o muerte, como si estuviera hablando de la cena, solo me pareció ridícula. Que un matrimonio tuviera que luchar a vida o muerte por una persona ajena, a sus ojos no era más que un espectáculo para observar desde fuera. Solté una risita, pero mis ojos estaban helados. ¿Y qué si discuto? ¿Y qué si no lo hago? Ya hemos discutido tantas veces que estoy cansada. Al oír eso, Alejandro cambió inmediatamente de tono. Pasó de consolar a regañar, como siempre. Antes eras muy irrazonable. Yo solo sentía pena por Sofía y su hijo, solos en el extranjero, así que me preocupaba un poco por ellos. Y tú no lo entendías. Siempre discutiendo conmigo por cualquier cosa. ¿Sabes lo cansado y dolido que me sentía cada vez? Él siempre era así. Siempre. En cuanto yo cedía un paso, él avanzaba 99. Quería que dejara mi trabajo estable en España para seguirle al extranjero, y yo solicité el traslado, dejando atrás a mis padres mayores. Dijo que no quería tener hijos pronto por miedo a que afectara su carrera, y yo apreté los dientes y soporté la presión de ambas familias, asumiendo toda la culpa, diciendo que era yo quien no quería tener hijos, hasta el punto de que mi suegra me llamó egoísta. Por su frase me dan pena, me convertí en la irrazonable, la incomprensiva. Sin embargo, toda mi paciencia, mi aguante, mi sacrificio, al final no valían ni un estado de Sofía. A sus ojos, yo siempre sería la que podía quedarse o ser reemplazada, mientras que ella y su hijo eran los que necesitaban ser rescatados. Me levanté y lo miré durante un largo rato. Su mirada seguía siendo la misma de siempre, la confianza y el orgullo casi escritos en su rostro. En ese momento, de repente me di cuenta de que, durante todos estos años juntos, siempre habíamos estado en los dos extremos de una balanza, solo que antes había fingido no verlo. Respiré hondo, mi voz tan ligera como si hablara de otra persona. Ya no discutiré más contigo. Ya no habrá más debates sobre quién tiene razón y quién no. Ya no habrá noches llorando con los ojos hinchados por una de tus frases, ni escenas de mí corriendo detrás de ti, intentando remendar un matrimonio ya hecho jirones. Al oír esto, las comisuras de los labios de Alejandro se curvaron, su mirada aún más satisfecha. Creyó que finalmente había entrado en razón, que había aceptado dócilmente el lugar que él me había asignado. No sabía que mi ya no discutiré más contigo no era una rendición, sino una despedida. Así está mejor, concluyó, como si cerrara una negociación de negocios. Sofía y yo solo somos amigos. No te pongas a pensar cosas raras ni a tener celos infundados. Si de verdad hubiera algo entre nosotros, ¿crees que te habría tocado a ti ser mi esposa? Esta frase la había oído tantas veces que me la sabía de memoria punto por punto. Cada vez que mostraba mi malestar por Sofía, usaba exactamente las mismas palabras, como un mantra, tanto para exculparse a sí mismo, como para recordarme que mi posición no era nada segura. Solo asentí con un leve tan indiferente que sonó como el viento pasando. Alejandro, al ver mi respuesta, asintió satisfecho, dándome una palmadita en el dorso de la mano como si animara a un empleado que por fin ha entendido las cosas. Está bien que seas tan razonable. Repetí esa frase en mi mente y añadí una más por mi cuenta. Sí, debería haberlo entendido antes. Haber sabido antes que en el corazón de Alejandro, yo no valía ni un dedo de Sofía. Justo cuando el ambiente en la habitación se había calmado, desde fuera de la puerta llegó una voz infantil, clara y tierna. «Papá, ven a jugar a las carreras de coches conmigo. Mamá juega muy mal, es una tonta». Esa voz suave fue como una flecha que atravesó la puerta del dormitorio y se clavó en mis tímpanos. Alejandro se levantó casi por instinto, una sonrisa cálida iluminando su rostro, una sonrisa de la que yo no había sido la causa desde hacía mucho tiempo. Estaba a punto de salir cuando recordó algo. Se volvió hacia mí, su tono con una pizca de explicación superficial. «Voy a jugar un rato con Leo, es el hijo de Sofía. Confío en ti, no necesitas explicar tanto». Lo interrumpí con calma, mi voz ligera pero firme. Alejandro se quedó atónito por unos segundos, probablemente sin esperar que fuera tan fácil de convencer, y finalmente solo dejó una frase. «Con que confíes, es suficiente». Dicho esto, se giró, abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente, con aire de disculpa. Pero no hacia mí. Desde que Sofía y su hijo se mudaron a este apartamento, el pequeño Leo había llamado a Alejandro papá con una naturalidad asombrosa. La primera vez que oí ese «papá», sentí como si alguien me estrujara el corazón. Esa noche, intenté decirle con calma que no me sentía cómoda. Alejandro se enfureció de inmediato, señalándome a la cara y gritando: «Ana, ¿cómo puedes ser tan insensible?
Leo ya es bastante desdichado por no tener a su padre cerca. ¿No puedes soportar que un niño me llame papá? ¿Acaso no tienes corazón? Me quedé sin palabras ante sus gritos, solo pudiendo tragarme en silencio toda la amargura. Desde entonces, cada vez que oía a Leo llamar «papá», una vaga sensación de malestar me invadía, como si alguien pinchara deliberadamente con una aguja fina una herida que aún no había cicatrizado. Pero hoy era diferente. Fuera se oían risas y juegos, el sonido de coches de juguete chocando contra la pared, la risa cristalina de un niño, y de vez en cuando, un «papá», increíblemente íntimo. Mientras, en la habitación, yo levanté la mano en silencio y la puse sobre mi corazón. El lugar que antes se contraía de dolor, ahora estaba extrañamente tranquilo. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente, formando una sonrisa radiante que incluso a mí me pareció extraña. Resulta que, cuando decides de verdad dejar de amar, hasta el lugar que más duele se va adormeciendo poco a poco. El teléfono vibró, interrumpiendo el bullicio del exterior. Era mi madre. Respondí. Al otro lado, la voz ansiosa y familiar de mi madre sonó de inmediato. «Ana, hoy es tu cumpleaños. Te he estado llamando, pero comunicaba todo el rato. ¿Ya has comido la tarta? Tu padre dice que luego te haremos una videollamada para que soples las velas». Al oír a mi madre, me di cuenta de repente de que en todo el día no me había metido nada en la boca excepto un vaso de agua. En esta casa, la única persona que recordaba que hoy era mi cumpleaños estaba, resulta, a miles de kilómetros de distancia. Intenté ajustar mi voz, temiendo que notara algo extraño. «Ya he comido, mamá, todo está bien. Estoy un poco ocupada aquí. Os llamaré a ti y a papá más tarde». Antes de colgar, mi madre preguntó de repente en voz baja y tímida: «¿Cuándo volverás a casa, hija? Llevas ya varios años trabajando en el extranjero, y cada vez que vienes es con prisas. Tu padre y yo te echamos mucho de menos». Se me hizo un nudo en la garganta. Cuando me fui al extranjero, era cierto que mi trabajo aún no era estable, y no me atrevía a pedir vacaciones. Más tarde, cuando mi carrera se estabilizó, mencioné varias veces la idea de volver a casa de visita. Pero cada vez, Alejandro fruncía el ceño y decía: «Ir y venir es un engorro, una pérdida de tiempo, afecta a los proyectos, será difícil de explicar a la familia». Y así, año tras año, las veces que volví a España se podían contar con los dedos de una mano. Después de colgar, la pregunta de mi madre seguía resonando en mi cabeza. «¿Cuándo volverás a casa?». Abrí la puerta de la habitación y salí. Apenas había dado unos pasos cuando un juguete de plástico voló directamente hacia mí. Por suerte, reaccioné a tiempo y lo esquivé. El pequeño Leo estaba plantado en medio del salón, con las manos en las caderas, sus ojos negros y redondos llenos de hostilidad. «Bruja mala, ¿por qué estás en mi casa? ¿Quieres volver a robarme a mi papá? Papá es mío y de mamá, no tuyo». Antes de que pudiera abrir la boca, Sofía se apresuró a agacharse y tirar de su hijo hacia atrás, con una expresión de disculpa y amabilidad en el rostro. «Lo siento, Ana. Leo es solo un niño, no le hagas caso, solo dice tonterías». La frase «es solo un niño», dice, tonterías la había oído no menos de una docena de veces. Siempre era lo mismo. Él era el que faltaba al respeto, el que agredía, el que me llamaba bruja mala. Pero al final, la que tenía que aguantarse siempre era yo. Alejandro, de pie a su lado, tenía el ceño fruncido, sin la menor intención de defenderme. «No es para tanto. ¿Por qué tienes que exagerar? Te he dicho 1000 veces que no hagas caso a las palabras de un niño. Además, si Leo te trata así, ¿no es también porque tú lo asustaste primero?». Mientras hablaba, extendió la mano y atrajo a Sofía y a su hijo hacia él, como si quisiera protegerlos con su propio cuerpo, mirándome con frialdad desde arriba. «Ana, ¿de verdad vas a ponerte a la altura de un niño de 5 años? Si es así, sentiría vergüenza ajena». «¡Qué ridículo!». El juguete lo lanzó él. Las palabras hirientes las dijo él. Fui yo, la atacada en mi propia casa, pero cuando todos miraban, la culpa recaía limpiamente sobre mí, la adulta mezquina que se rebajaba al nivel de un niño. Los miré a los tres, un hombre con cara de pocos amigos, una mujer que fingía mediar con dulzura, un niño que me miraba con aire de suficiencia. Un cuadro de familia de 3 tan armonioso, solo que yo sobraba, como una intrusa no invitada. De repente, sentí que ya no tenía fuerzas para discutir. «Continuad», dije con calma, cada palabra clara. «Solo salgo a coger una cosa». Nadie me detuvo. Fui directa a la cocina, abrí el frigorífico, con la intención de coger la porción de pasta que había cocinado por la tarde y la tarta que había encargado para mí, porque sabía que nadie más se acordaría. Pero al abrir la puerta del frigorífico, estaba vacío.
La caja blanca de la tarta que había guardado cuidadosamente en el estante del mediodía ya no estaba. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Me giré y miré hacia el salón. Sobre la mesa de centro había algo que una vez fue una hermosa tarta, ahora cortada de cualquier manera. La crema manchaba toda la mesa, las flores decorativas arrancadas y esparcidas por todas partes. La capa de chocolate que deletreaba mi nombre había sido apuñalada con un cuchillo, las letras deformadas e ilegibles, migas de colores caían al suelo, manchaban la alfombra y las manos de Leo, incluso su arrugada camisa. La risa inocente de un niño, la voz suave de un hombre consolando, la voz baja de una mujer aconsejando, todo se mezclaba, como si celebraran una fiesta el día en que oficialmente lo perdí todo. Alejandro también se dio cuenta de que mi mirada se había detenido en el desastre de la mesa, y su rostro mostró una fugaz incomodidad. ¿Esa tarta era tuya? Se rascó la nariz, como si no fuera importante. Leo dijo que no estaba buena, así que la dejó ahí. Si quieres comer, mañana te compro otra, una más cara si quieres. Esa era la tarta que había encargado la semana pasada, con una nota para que decoraran mi nombre, y que yo misma había ido a recoger bajo la lluvia. Me acerqué sin decir palabra, recogí la caja abollada de la tarta, la abrí para echar un vistazo, y luego, con calma, la tiré directamente a la basura junto al fregadero. No hace falta, mi voz era muy débil, como si hablara de un objeto de usar y tirar sin valor. Dicho esto, abrí la puerta y salí. Apenas había avanzado unos pasos por el pasillo cuando oí unos pasos apresurados detrás de mí, y una mano familiar me agarró la muñeca. «Ana, ¿a dónde vas?» Me giré para mirarlo, sintiendo una genuina perplejidad. Era la primera vez en una noche como esta, que dejaba a Sofía y a su hijo para seguirme. «¿Para qué me sigues?» La pregunta salió tan natural que incluso él se quedó perplejo por unos segundos, como si no esperara recibir una pregunta tan indiferente. Si hubiera sido antes, solo con verle seguirme, me habría alegrado tanto que habría olvidado todas las ofensas anteriores. No importaba lo que hubiera hecho, mientras estuviera dispuesto a seguirme, a decir unas cuantas disculpas superficiales, yo inmediatamente encontraría una razón para perdonarlo. Pero hoy, mi pulso no se aceleró en absoluto. Alejandro parpadeó, su rostro mostrando una pizca de vergüenza, como si no esperara que mi reacción fuera tan fría. Vi que salía sin decir nada, así que vine a preguntar. Respondí con indiferencia, mi tono desprovisto de cualquier emoción. Solo salgo a buscar algo de comer. En ese momento, desde el salón, Sofía salió llevando de la mano al pequeño Leo, mientras se inclinaba para consolar a su hijo con dulzura. «Ana, Leo acaba de decir que quiere ir a comer hot pot. Si no te importa, podrías venir con nosotros. Considéralo una invitación mía para disculparme por lo de antes». Antes de que pudiera negarme, Alejandro se apresuró a intervenir, con un tono muy natural. «Ven con nosotros. Será más divertido. Además, no has comido nada». Luego se volvió hacia mí, dando por sentado que podía decidir por mí. «Baja a por el coche, nosotros bajaremos enseguida». Los miré a los tres, sintiendo solo un vacío silencioso en mi interior. Como ya había decidido salir de su vida, no veía la necesidad de provocar más discusiones. «De acuerdo». Me di la vuelta y bajé en silencio al garaje. Cuando saqué el coche de la plaza de aparcamiento, ya estaban esperando en la entrada del edificio. Tal como esperaba, Alejandro abrió con naturalidad la puerta trasera para que Sofía se sentara con Leo, mientras él se sentaba a su lado. El asiento del copiloto, a mi lado, estaba vacío. Cuando el coche se incorporó al tráfico, pareció darse cuenta de algo, y explicó con cierta torpeza. «Leo es pequeño, siempre quiere estar conmigo». Miré por el espejo retrovisor y vi la imagen de los tres apretados en el asiento trasero. Un hombre, una mujer y un niño, con un aspecto que no se diferenciaba en nada de una familia de verdad. Aparté la mirada y respondí con frialdad. «Sentarse detrás también está bien. De todos modos, el asiento del copiloto es peligroso». Mis palabras lo dejaron visiblemente atónito, porque esa era exactamente la frase que me había dicho a mí cuando, entusiasmada, quise cambiarme al asiento del copiloto para estar más cerca de él. Ese día, frunció el ceño, su voz molesta. «¿Por qué tanto interés en el asiento del copiloto? No es seguro. Da igual dónde te sientes». En ese momento, me consolé pensando que solo se preocupaba por mi seguridad. Ahora, al recordarlo, solo me parece ridículo. Durante todo el trayecto, fui como una chófer contratada por horas, encargada únicamente de conducir. Detrás, sus risas y conversaciones no cesaban. Leo, emocionado, presumía de un juguete nuevo, llamando «papá», con una dulzura empalagosa. Alejandro respondía pacientemente a cada llamada, inclinándose de vez en cuando para ayudar al niño con el cinturón de seguridad. Sofía, por su parte, le limpiaba la boca a su hijo con delicadeza,
y de vez en cuando se giraba para recordarle a él que se pusiera el gorro para no pasar frío. Un cuadro familiar completo, solo faltaba la esposa legal, sentada al volante. Al llegar al restaurante de Hot Pot, aparqué el coche. Apenas apagué el motor, ellos ya habían abierto las puertas y bajado. Lleva al niño adentro para que no pase frío. Yo voy a aparcar, dijo él. Sin esperar mi respuesta, Alejandro cogió a Leo en brazos y se fue, hablando con él mientras caminaba. Sofía le ajustó cuidadosamente el abrigo a su hijo, y ambos lo siguieron de cerca. Sus 3 espaldas se perdieron gradualmente tras la puerta de cristal del restaurante, fundiéndose con la cálida luz amarilla. Cuando terminé de aparcar y entré, el penetrante olor del caldo picante me golpeó la nariz. En la mesa junto a la ventana donde estaban sentados, el vapor se elevaba en espirales, y la mesa estaba repleta de carne de ternera, verduras y bolas de pescado. Solo que en la mesa solo había 3 juegos de cuencos y palillos ya perfectamente dispuestos. Me quedé allí mirando durante unos segundos. Fue entonces cuando Alejandro pareció darse cuenta de algo, y levantó la cabeza, avergonzado, como si fuera a llamar al camarero para que trajera otro juego de cubiertos. Pero antes de que pudiera hablar, Leo se aferró a la manga de su camisa, con el rostro enfurruñado, y de repente se echó a llorar a gritos. «No quiero comer con la bruja mala. Mamá dijo que la bruja mala quiere robarme a mi papá. No quiero. No quiero». Todo el restaurante se quedó en silencio por un segundo. Y luego, todas las miradas curiosas se volvieron hacia nosotros. Sofía se apresuró a taparle la boca a su hijo, inclinando la cabeza para disculparse conmigo, con una expresión a la vez apenada y avergonzada. «Ana, los niños son inocentes. Dicen tonterías. No te lo tomes a mal». La frase «los niños son inocentes» casi se había convertido en su muletilla. Alejandro abrazó a Leo, consolándolo y bromeando, pero la mirada que me dirigió estaba cargada de reproche. «Ya está, tranquilo. La tía Ana no te va a quitar a papá. No hagas caso a tonterías». «Y tú también», dijo, refiriéndose a mí. «No pongas esa cara que asustas al niño. Te he dicho que seas más amable con él». A sus ojos, la culpable siempre era yo. Sonreí levemente. Miré a Leo con calma. Mi voz no era alta pero suficiente para que toda la mesa la oyera. «Tranquilo, pequeño. Tu papá siempre será tu papá. Yo no te lo puedo quitar». Mis palabras fueron muy suaves, pero como una piedra arrojada a un lago que intentaba aparentar calma, la mirada de Alejandro cambió de repente, asombro y confusión mezclados, como si por primera vez descubriera en mis palabras un doble sentido que no entendía. Iba a decir algo más, pero yo ya me había dado la vuelta y me había alejado, sin darle tiempo a abrir la boca. Elegí una mesa vacía en un rincón apartado. Pedí una pequeña ración de hot pot y comí tranquilamente sola. Las risas y conversaciones de la mesa de al lado seguían llegando a mis oídos. Un niño pidiendo más carne. Un hombre consolando con voz suave. Una mujer recordándole a su hijo que bebiera agua para no atragantarse. Esos sonidos fueron una vez lo que anhelaba tener en mi propia casa. Hoy, no eran más que el ruido de fondo de un restaurante bullicioso. Incliné la cabeza y cogí un trozo de carne. El picante del caldo me subió por la nariz, los ojos me escocían un poco, pero no tenía nada que ver con las especias. Cuando terminé, pagué y cogí un taxi para volver directamente a casa. Por el camino, el teléfono vibró. Era el número de Alejandro. Respondí. Al otro lado, su voz sonó autoritaria, como una orden. «Ana, ¿dónde estás? Ya hemos terminado de cenar. Espéranos en el aparcamiento, volveremos juntos». Miré la pantalla del taxi que mostraba la ruta. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No entendía cuán estúpida creía que era para poder actuar como si nada, y esperarlos para volver juntos, después de todo lo que acababa de pasar. «Ya estoy en casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz se alzó de inmediato. «Ana, ¿qué pretendes? Salimos juntos y te vuelves sola sin decir nada». Me recliné en el asiento, mi tono tan tranquilo como si hablara del tiempo. «¿No ibais a ir al cine?» Esa pregunta suave lo dejó sin palabras. Antes de salir del restaurante, había visto a Sofía publicar un estado en sus redes. «Leo siempre ha querido ir al cine con sus padres. Por fin su sueño se hace realidad». Debajo, una foto de los 3 de pie frente al cine. Las luces de neón brillaban detrás de ellos. El ángulo de la foto era hábil, y a simple vista parecían una feliz familia de 3. Los comentarios de abajo estaban llenos de felicitaciones. «Por fin estáis juntos». «Felicidades a la pequeña familia». Sofía solo respondió con una cara sonriente y tímida, sin negar ni confirmar, pero suficiente para que la gente diera rienda suelta a su imaginación. El teléfono en mi oído permaneció en silencio unos segundos, y luego la voz de Alejandro se volvió forzada. «Podríamos haber ido juntos también. No es como si nunca hubiera ido al cine contigo».
Recordé esas veces en las que nunca falté y de repente me pareció ridículo. La mayoría eran sesiones de madrugada, él pasaba de camino, con los ojos pegados a la pantalla del teléfono gestionando correos. Yo me sentaba a su lado comiendo palomitas, intentando fingir que también era feliz. No hace falta, sonreí amargamente, sin dudarlo. Que lo paséis bien. Dicho esto, colgué, sin darle la oportunidad de decir nada más. El taxi se detuvo frente al complejo de apartamentos. Al volver al piso, el aire todavía olía a tarta y a especias de hot pot. Me cambié de ropa, me di una ducha rápida, y al salir, el teléfono me notificó un nuevo correo. Era una notificación de la empresa. Su solicitud de traslado a la sucursal de España ha sido aprobada. Por favor, proceda a organizar la transferencia de sus responsabilidades en las próximas 2 semanas. Miré esas palabras durante un largo rato. La luz amarilla del dormitorio se reflejaba en la pantalla del móvil, proyectando en mis ojos un brillo inusual. Finalmente, había un lugar que de verdad me ofrecía una salida, un camino diferente al círculo vicioso de Alejandro y su familia de 3. Esta era probablemente la primera buena noticia que recibía en varios días sombríos. Cuando Alejandro regresó, yo estaba sentada en el escritorio, con el portátil abierto, organizando cada punto de la transferencia de trabajo, anotando claramente cada tarea como si me preparara para abandonar un proyecto y, en realidad, para abandonar mi matrimonio. Todavía estaba enfadado por mi actitud en el teléfono esa noche. Al entrar en casa, tenía el ceño fruncido. No dijo ni hola, tiró las llaves sobre el zapatero y se fue directo al baño con su ropa. El sonido del agua corriendo tras la puerta era estruendoso, mientras yo tecleaba las últimas líneas del plan de traspaso, y finalmente apagué el ordenador y me metí en la cama. Cuando salió, su pelo todavía goteaba, el olor a gel de ducha mezclado con el calor de un hombre recién bañado. La luz amarilla del dormitorio se proyectaba sobre los músculos firmes de sus brazos. Esta escena solía hacerme sonrojar y no saber dónde mirar, pero esa noche simplemente me tapé con la manta hasta el pecho, cerré los ojos y me dispuse a dormir, como si no lo viera. Sabía que estaba de pie junto a la cama, incluso con los ojos cerrados, podía sentir su mirada ardiente clavada en mí, escrutadora y molesta, como si esperara que yo me disculpara primero. Cuando su mirada fija empezaba a molestarme, el teléfono de la mesita de noche sonó de repente, la música rompiendo el pesado ambiente. Miré la pantalla. Era mi jefe de departamento. Apenas respondí, su voz retumbó, atravesando la noche silenciosa del dormitorio, cada palabra llegando claramente a los oídos del hombre que estaba a mi lado. Ana, hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? La empresa tiene un pequeño detalle. Te he traído un regalo, lo he dejado en la recepción. No te olvides de recogerlo mañana. Miré de reojo, y la expresión de Alejandro se fue ensombreciendo con cada palabra, porque alguien a media ciudad de distancia recordaba mi cumpleaños, mientras que el hombre que dormía en la misma cama que yo lo había olvidado por completo. Le di las gracias, colgué, y me levanté de la cama para salir. Después de recoger el regalo, me quedé un momento bajo la luz del pasillo, respiré hondo, y volví. Al abrir la puerta, vi a Alejandro rebuscando en el frigorífico, el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose con impaciencia. Al oír el ruido, se giró, miró la bolsa que llevaba en la mano, un destello de culpa cruzó sus ojos, pero lo ocultó rápidamente, fingiendo calma. Yo solo le eché un vistazo indiferente. Dejé la bolsa sobre la mesa y volví al dormitorio. Poco después, entró él. Su voz sonaba forzada. No queda pasta en casa. Déjame que te prepare algo. Bostecé y lo interrumpí con naturalidad. No hace falta. He cenado muy bien esta noche. La cara de Alejandro se tensó de repente. La curva de sus labios se endureció, y una rara expresión de confusión brilló en sus ojos. Se me olvidó que hoy era tu cumpleaños. Lo siento, su voz se suavizó, perdiendo su habitual aire de superioridad. Tiré de la manta con calma, me acosté y miré al techo. No importa. Es solo un cumpleaños. Que te acuerdes o no, no cambia nada. Dicho esto, apagué la luz. La habitación se sumió en la oscuridad. Esa noche, dormí muy bien, sin sueños, sin sobresaltos, sin pasar la noche en vela por las palabras de nadie. Los días siguientes, Alejandro volvió puntualmente a la habitación cada noche, al menos ya no se quedaba a dormir descaradamente en el otro lado. Pero yo estaba hasta arriba de trabajo, traspasando mis responsabilidades, organizando documentos, enviando correos a la sucursal de España, confirmando mi vuelo, cambiando mi dirección de contacto. Cuando finalmente regresara, mi vida aquí ya no tendría nada que ver conmigo. Pensé que esta extraña calma duraría hasta el día de mi partida, hasta que una tarde, mientras ordenaba el estudio para devolverlo a su estado original, al limpiar la estantería, encontré una carpeta azul entre un montón de documentos poco usados. Curiosa, la saqué.
Era una solicitud de adopción, redactada con gran emotividad, cada palabra expresando el amor de un padre no biológico que aún así deseaba asumir la responsabilidad. El firmante al final era Alejandro. La fecha de la firma era de 2 meses atrás. Es decir, cuando me dijo que solo estaba ayudando temporalmente a Sofía y a su hijo, cuando me pidió que no tuviera celos infundados, cuando me aseguró que él y Sofía solo eran amigos, ya había solicitado oficialmente la adopción. Me quedé paralizada. Mis dedos temblaban, pero mi mente estaba increíblemente lúcida. Seguí buscando en los cajones. Finalmente, en el cajón más profundo, encontré algo que me heló aún más el corazón. Un libro de familia. Lo abrí. En él estaba escrito claramente: Alejandro, cabeza de familia. En la línea de abajo: Leo, hijo. Anteriormente Leo, apellido de Sofía. Las 2 palabras hijo fueron como una cuchilla que se hundió lentamente en el fondo de mi corazón. En ese instante, mi corazón ya no se retorció de dolor como si lo estuvieran desgarrando, sino que fue como si alguien lo hubiera estrangulado y soltado con indiferencia, completamente muerto. Todas las escasas vacilaciones que había sentido por él en los últimos días, las veces que me había preguntado en secreto si estaba siendo demasiado cruel, si él aún sentía algo por mí, en este momento, todo se convirtió en una piedra fría y dura que cayó pesadamente al abismo. Cogí el libro de familia, junto con la solicitud de divorcio que me había dado el otro día, y salí al salón. Hoy no se oían las risas estridentes de un niño, solo el parpadeo de la luz azul de la pantalla del televisor. Alejandro estaba sentado en el sofá con Sofía, viendo una película. La luz del salón era suave, y desde lejos parecían una pareja relajándose al final del día, tan íntimos que no había espacio para un tercero. Al verme salir, antes de que pudiera abrir la boca para preguntar, el libro de familia voló directamente hacia su pecho. Con un golpe sordo, se sobresaltó y bajó la mirada, viendo claramente las 3 palabras rojas: libro de familia. Al pasar unas páginas, su rostro se descompuso al instante, distorsionado por el pánico. Ana, cariño, déjame que te explique, balbuceó. Su voz ya no era tan calmada como de costumbre. Esto es porque Leo es pequeño. No puedo ser tan cruel. La excusa era la misma de siempre, solo que esta vez, por fin, ya no sentía dolor, solo me parecía ridículo. Solté una carcajada, un sonido seco que resonó en la habitación antes tranquila. Adoptar a su hijo a mis espaldas. E incluso cambiarle el apellido en secreto. Levanté la barbilla y lo miré fijamente. Alejandro, eres realmente bueno en esto. Su rostro se puso pálido, movió los labios, pero durante un buen rato no pudo articular palabra. Sofía, sentada a su lado, palideció, apretando inconscientemente los dedos. No la miré. Solo le mostré la solicitud de divorcio. Mi voz fría: divorciémonos, ya he firmado. Ya no tienes que fingir un divorcio por otros, os concedo vuestro deseo. Mis palabras hicieron que los ojos de Alejandro se abrieran de par en par, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Tú quieres divorciarte de mí? Su voz temblaba. Levanté la solicitud de divorcio en mi mano, agitándola frente a él, para que viera claramente mi firma debajo. Por un segundo, el pánico en su rostro se convirtió en ira. Me arrebató el papel, lo rompió en pedazos, que cayeron esparcidos por el suelo. No me divorciaré, rugió. Tendremos nuestros propios hijos. Cariño, no nos divorciaremos. Ese cariño ahora sonaba repugnante en mis oídos. A su lado, Sofía se arrodilló de repente frente a mí, un movimiento tan brusco que sus rodillas golpearon con fuerza el suelo, produciendo un sonido sordo y seco. Ana, lo siento. Todo es culpa mía. Su voz temblaba. Las lágrimas caían a raudales. Alejandro solo lo hizo porque quiere a Leo. Si estás enfadada, enfádate conmigo, no con él. En el pasado, bastaba con que ella derramara una lágrima para que yo me sintiera como la villana, para que empezara a dudar de mí misma, a sentirme egoísta, mezquina, incomprensiva, pero hoy, ya no sentía que tuviera que cargar con ninguna culpa ajena. Me agaché, la agarré del brazo y la levanté, solo para tener la fuerza suficiente para darle una bofetada sonora en la cara. El sonido crujiente dejó una marca roja y brillante en su piel pálida. Se llevó la mano a la mejilla, mirándome con los ojos desorbitados, llenos de una incredulidad resentida, como si no esperara que un día me atreviera a ponerle la mano encima. ¿Pensabas que siempre sería como antes? ¿Que no me atrevería a tocarte? La miré directamente a los ojos, mi voz tan tranquila que helaba la sangre. Quizás mi mirada era tan fría, tan clara, que por una vez, Sofía, que siempre aparentaba debilidad, se tragó sus palabras, sin atreverse a replicar. Alejandro, por instinto, la atrajo detrás de él, protegiéndola,
su rostro sombrío, sus ojos llenos de ira y ansiedad. Lo que sea entre nosotros. Apretó los dientes, no metas a otros. Esta fue mi decisión. No la culpes a ella, dijo Alejandro, mirándome con un tono de rectitud moral. Solo es que no soporto que Leo tenga que sufrir sin un padre. Es tan pequeño, me da miedo que se sienta inseguro. No pude evitar soltar una carcajada, una risa ligera pero afilada como un cuchillo. Alejandro, ¿alguna vez has pensado en mí? Se detuvo. Un fugaz destello de remordimiento cruzó sus ojos, pero un segundo después su expresión volvió a la normalidad, como si no fuera nada importante. Todavía no tenemos hijos. Cuando Leo crezca, podemos cambiar el libro de familia. Al fin y al cabo, solo es un niño, pero está aquí, vivo. No puedo ser tan egoísta. ¿Por qué no lo entiendes? Cuán retorcido estaba el mundo en su cabeza, ya no me interesaba descubrirlo. Qué suerte, pensé para mis adentros. Suerte de no haber tenido un hijo con un hombre así. ¿Cómo podría llamarse felicidad nacer en una familia como esta? Mejor no tenerlo desde el principio que dejar que un niño crezca entre favoritismos, mentiras y una indiferencia maquillada como por el bien del niño. Al pensar en eso, la llama de la ira en mi corazón se calmó de repente, dejando solo cansancio y frialdad. Miré los trozos de la solicitud de divorcio que había roto y esparcido por el suelo, y luego levanté la vista hacia el hombre al que una vez había amado con todo mi corazón. En este momento, solo sentía una palabra: decepción. La solicitud de divorcio. La volveré a imprimir, dije lentamente, cada palabra clara. Cuando esté lista, te la enviaré. Alejandro se apresuró a agarrarme la muñeca, su voz teñida de pánico. Cuando Sofía y su hijo se muden, tendremos un hijo, ¿de acuerdo? Cariño, no te enfades, no digas cosas tan definitivas. Espera a que pase esta etapa. Antes de que pudiera responder, sentí un fuerte empujón por detrás. Perdí el equilibrio, tropecé y caí hacia adelante. Mis rodillas golpearon el frío suelo de baldosas, un dolor entumecedor. Inmediatamente después, un grito agudo e infantil rompió el aire. «¡Bruja mala, otra vez quieres robarme a mi papá! Eres mala, lárgate de mi casa». Era la voz de Leo. Antes de que pudiera girarme, un vaso de cristal voló por el aire, lanzado directamente hacia mí. ¡Crack! Todo sucedió demasiado rápido, no tuve tiempo de esquivarlo. Sentí un golpe doloroso en un lado de la frente. El vaso se hizo añicos, los fragmentos salieron disparados. En un instante, un líquido cálido comenzó a bajar lentamente por mi entrecejo, pasando por el rabillo del ojo y cayendo al suelo. Era mi sangre. Sofía corrió horrorizada, abrazando a su hijo con fuerza, como si yo fuera la peligrosa en la habitación. «Ana, lo siento. Leo solo lo hizo porque estaba muy alterado», dijo, su voz temblorosa y suave. «Es solo un niño. ¿No puedes pasárselo por alto?» «El dinero de las medicinas. Te lo pagaré». Antes de que pudiera hablar, Alejandro se interpuso apresuradamente. «Ana, no hagas un escándalo. Leo es pequeño. No podemos dejar que esto afecte su psicología. ¿Puedes dejar de asustarlo?» 3 personas, 3 voces. Pero la intención era extrañamente la misma. Todos apuntando hacia afuera. Todos dándome la espalda. Miré a las 3 personas que tenía delante. Un niño que acababa de lanzarme un vaso a la cabeza. Una mujer que abrazaba a su hijo pidiendo disculpas profusamente pero aún de su lado. Un hombre que ni siquiera miraba la sangre en la frente de su esposa, solo preocupado por proteger la psicología del niño que acababa de empuñar un arma. Solté una risita, una risa frágil y seca que resonó en la habitación impregnada del olor a sangre fresca y una atmósfera sofocante. Me apoyé en el suelo y me levanté tambaleándome. La mirada que antes se llenaba de amor cada vez que veía a Alejandro, ahora solo era una mancha oscura, fría y cansada. Al ver el reguero de sangre que me bajaba por la frente hasta la barbilla, pareció despertar y corrió hacia mí. «Cariño, estás herida, déjame curarte. Vamos a la habitación, llamaré a un médico». Lo empujé con todas mis fuerzas, mi voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. «Alejandro, este matrimonio lo voy a terminar, sí o sí». Lo miré directamente a los ojos, cada palabra como un clavo. «Esta casa. Desapareced de mi vida de una vez». Dicho esto, sin esperar su reacción, me tapé la herida de la frente. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de poder salir, sentí un dolor agudo en el brazo, una sensación helada recorriéndome la espalda. Bajé la vista y vi un corte profundo en mi brazo. La sangre brotó de inmediato, formando un rastro rojo oscuro sobre mi piel blanca. Detrás de mí, Leo estaba de pie, con un pequeño cuchillo del frutero en la mano, su rostro infantil contorsionado por la ira, sus ojos enrojecidos brillando con una ferocidad aterradora. «¡Bruja mala!», gritó, su voz estridente. «¿Quieres echarnos? ¡Muérete!». Dicho esto, volvió a levantar el cuchillo y se abalanzó sobre mí.
El instinto de supervivencia me hizo girar de inmediato y empujarlo con fuerza al suelo. El cuchillo salió despedido, produciendo un sonido metálico. «Ana, estás loca». Alejandro se abalanzó, abrazando a su hijo, y se volvió para gritarme. «¿Cómo te atreves a pegarle a un niño? Leo es pequeño, no sabe lo que hace». ¿Era necesario exagerar tanto? La sangre de mi brazo seguía fluyendo, empapando mis dedos, goteando sobre el suelo. Pero a sus ojos, esa herida no valía nada comparada con la caída del niño. Miré a la madre y al hijo, bien protegidos detrás de él, y luego a mi propia sangre, y de repente, sentí que ya no había nada que decir. Grité, cada palabra como si me desgarrara la garganta. «Largaos todos de mi casa». Esta vez no nombré a nadie. Ni Alejandro, ni Sofía, ni Leo, solo un último grito para los tres. Quizás porque estaban preocupados de que Leo pudiera haberse hecho daño en la caída, Alejandro y Sofía no siguieron discutiendo conmigo. Recogieron apresuradamente algunas cosas, cogieron al niño que aún sollozaba, y salieron corriendo por la puerta, directos al hospital. La puerta se cerró de golpe tras ellos. La casa quedó inmediatamente en un silencio aterrador, solo el sonido de mi corazón latiendo y el olor a sangre persistiendo en el aire. Y yo, de pie sola en medio de los escombros, por primera vez entendí de verdad que este lugar nunca había sido mi hogar. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, la sangre se secó y se pegó a mi piel. Finalmente, me levanté a duras penas, busqué el botiquín en el armario, me limpié la herida superficialmente y cogí un taxi para ir sola al hospital. El médico miró el corte en mi frente, luego la herida de cuchillo en mi brazo, frunciendo tanto el ceño que se le arrugó toda la frente. ¿No aprecias tu propio cuerpo, con estas heridas y vienes ahora? ¿Y si se infecta? Solo sonreí amargamente. No pasa nada. Mientras siga viva, está bien. Murmuró algunas frases más antes de ayudarme a coser y vendar las heridas con cuidado. Al salir de urgencias, el olor a desinfectante todavía impregnaba mi nariz. Justo al llegar a la entrada del hospital, me encontré con tres figuras familiares. Alejandro llevaba a Leo en brazos. A su lado caminaba Sofía, con aspecto apresurado y alarmado. Su mirada se detuvo inmediatamente en la venda blanca que rodeaba mi frente. Se quedó paralizado, la preocupación evidente en su rostro, sus labios pálidos. Estaba a punto de abrir la boca para preguntar cuando Sofía se adelantó. «Alejandro, habla claramente con Ana». Bajó la cabeza, su voz entrecortada, con un aire extremadamente dócil. «Mañana iré a la casa a recoger mis cosas y me iré. Puedo cuidar de Leo sola. No debería afectar vuestras vidas». Dicho esto, hizo ademán de darse la vuelta, como si quisiera retirarse y dejarnos espacio como pareja. Leo, que acababa de despertarse y había sido atendido, con la cabeza aún vendada, al ver que su madre se iba, se echó a llorar a gritos, aferrándose al cuello de Sofía, su voz estridente. «Mamá, quiero estar contigo, quiero a papá y a mamá». El papá y mamá resonó estridentemente frente a mí. Al oírlo, Alejandro se detuvo, bajó la cabeza para mirar al niño, luego la levantó para mirarme a mí, su rostro lleno de remordimiento. «Ana, vuelve a casa tú primero», dijo, su voz cansada y conciliadora. «Mañana volveré y hablaremos tranquilamente. No aceptaré el divorcio, y ya no hay necesidad de fingir». Dicho esto, se giró para coger a Leo de los brazos de Sofía, consolándolo suavemente mientras se alejaba. Antes de irse, Sofía se giró para mirarme. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero en el fondo había un destello de provocación fría como una aguja, como si me estuviera diciendo que, aunque legalmente yo fuera la esposa, a quien él elegía era a ella. Volví al apartamento sintiéndome como si me hubieran drenado la sangre. Al abrir la puerta, el olor familiar del detergente, la madera nueva, el sol persistente en las cortinas, me golpeó la nariz, y todas las emociones reprimidas afloraron de repente. Me quedé en medio del salón, mirando alrededor de la casa llena de recuerdos, y sentí una punzada profunda en el corazón. Compré este apartamento en el segundo año de nuestro matrimonio. En ese entonces, acabábamos de pagar el primer plazo. Pasé toda una noche sentada en el suelo vacío, con los planos en la mano, planificando la decoración, cada mueble, desde el sofá, la lámpara de pie junto al sillón, la alfombra de pelo beige bajo la mesa de centro, hasta los marcos de fotos en la pared, los elegí yo misma, cuidando cada detalle. En ese momento, pensé que, si iba a ser nuestro hogar para toda la vida, debía decorarlo a mi gusto, como un verdadero nido. El primer día que nos mudamos, Alejandro estaba tan emocionado que me levantó en brazos, dio una vuelta en medio del salón, me besó en la frente, y sonrió tanto que sus ojos se curvaron. «Por fin tenemos una casa nuestra. A partir de ahora, pase lo que pase, viviremos aquí para siempre». Esas promesas de entonces ahora me parecen un diálogo barato de una mala telenovela. Pasé por el estudio, y en un rincón polvoriento había una caja grande. La abrí.
Dentro había un puzzle de gran tamaño, una foto nuestra del día de nuestro primer aniversario de bodas, impresa como un póster. En ese momento, habíamos planeado que, una vez terminado, lo colgaríamos en medio del salón, en el lugar más visible, para que cada día, al entrar en casa, viéramos nuestras sonrisas. Pero apenas habíamos montado la mitad cuando un día vino Leo de visita y al ver la foto hizo una mueca. No me gusta esta foto, es fea. Papá y tú no sois tan guapos como mamá. Alejandro solo sonrió. Le revolvió el pelo y dijo despreocupadamente: bueno, pues no lo montamos más. Desde ese día, esa caja fue arrinconada por él, y nunca más la tocó. Miré las piezas a medio montar, uní una al azar, y vi mi sonrisa junto a su rostro. Ambos éramos jóvenes. Todavía creíamos que el amor era suficiente. De repente me pareció ridículo. Llevé la caja al balcón, junté todas las piezas en una bandeja de metal y les prendí fuego. La llama se avivó, lamiendo gradualmente cada pieza de colores brillantes. Mi sonrisa, su mirada, el hombro que una vez fue mi apoyo, todo se carbonizó, se retorció y se convirtió en cenizas. El humo subió, picándome los ojos, pero no derramé ni una lágrima. Mi amor por Alejandro. A partir de ese momento, también se convirtió en polvo y ceniza junto con esas piezas. Tardé casi un día entero en recoger mis pertenencias: ropa, libros, documentos, zapatos, las pequeñas cosas que me había comprado y que una vez fueron criticadas como un gasto inútil. Todo cabía en 3 maletas, no tanto como pensaba. Al día siguiente, mientras limpiaba el salón, preparándome para devolver el apartamento a su estado más impoluto, la puerta se abrió. Entró Alejandro. Vio el salón medio vacío, las paredes sin algunos cuadros, la estantería con huecos, el zapatero solo con sus zapatos y unas zapatillas de niño. Su voz se volvió grave. ¿Por qué faltan tantas cosas en casa? No respondí a esa pregunta sin sentido. Solo levanté la cabeza y lo miré fijamente. ¿Cuándo vas a recoger tus cosas? Al oír eso, el rostro de Alejandro se ensombreció de inmediato. Ana, ¿ya viste el estado de Leo ayer? Arqueó una ceja, su voz con un deje de reproche. Lo hice por necesidad. ¿No puedes entenderme? No puedo hacerle daño a un niño. No necesité pensar. Asentí de inmediato. Sí, te entiendo. Las comisuras de sus labios se relajaron. Una leve sonrisa apareció, como si se hubiera quitado la mitad de un peso de encima, pero continué de inmediato. Y porque lo entiendo, el divorcio es la mejor opción. La sonrisa en su rostro se congeló. Si nos divorciamos, dije, pronunciando cada palabra claramente, Sofía podrá conseguir la tarjeta de residencia legalmente, y Leo no perderá a su padre. Los niños no pueden estar sin un padre, ¿verdad? ¿No era esa la lógica que él siempre pregonaba? Alejandro se apresuró a rebatir. Su voz se alzó. Solo quería un divorcio falso contigo. ¿Por qué te pones así? Estás exagerando, Ana. No le di la oportunidad de terminar. Lo interrumpí. Quiero un divorcio de verdad. Mi mirada no vaciló. Cuando tengas tiempo, recoge todas vuestras cosas y llévatelas. No quiero volver a verlas. Iba a decir algo más. Probablemente otra vez alguna excusa sobre el niño, sobre mí, sobre las circunstancias, sobre la necesidad, pero yo me adelanté con voz fría. Alejandro, el salón tiene cámaras. Su mirada se detuvo. Si no quieres que la gente vea a un niño de 5 años apuñalando a alguien con un cuchillo, continúe con calma. Firma la solicitud rápido. No esperaba en absoluto que usara a Leo en su contra. A sus ojos, yo siempre había sido la más blanda, la que se tragaba todas las amarguras por un «es un niño», no entiende. Alejandro abrió la boca varias veces, pero no pudo decir nada. Finalmente, solo pudo excusarse con que tenía algo urgente en el trabajo, se dio la vuelta y se fue. El sonido de la puerta cerrándose resonó secamente. En la habitación solo quedamos yo, 3 maletas y la notificación de traslado sobre la mesa. El único papel en esta casa que me ofrecía una salida. Al ver la espalda de Alejandro huyendo a toda prisa, no sentí ni el más mínimo atisbo de nostalgia. Incluso me molestaba que siguiera enredando, como una mala sombra que se negaba a desaparecer de mi vida. Los días siguientes, me evitó deliberadamente, sin atreverse a aparecer ante mí. Solo de vez en cuando, oía la puerta abrirse por la noche, entraba en otra habitación para dormir y se iba temprano por la mañana. Yo tampoco lo busqué. Sus pasos en el pasillo, el abrir y cerrar de la puerta del dormitorio, el sonido de los mensajes de WeChat a medianoche, sonidos que antes me quitaban el sueño, ahora eran solo ruido de fondo en un apartamento que estaba a punto de dejar. Recogí mis cosas en silencio, metiendo ropa en las maletas mientras limpiaba la casa, contactando con una inmobiliaria para poner el apartamento en venta. Este fue una vez el hogar en el que puse todo mi corazón. Ahora era solo un activo a liquidar antes de volver a mi país.
No esperaba que al día siguiente, mientras hablaba por teléfono con la inmobiliaria para confirmar una visita, la puerta se abriera. Alejandro había vuelto. Al entrar, vio las maletas alineadas en el suelo, grandes y pequeñas, junto a la pared. Se quedó paralizado, con una expresión de asombro, como si finalmente se diera cuenta de que algo era irreversible. «Ana, ¿qué significa esto?», apretó los dientes. «¿Por qué has empaquetado tan bien mis cosas?». Levanté la cabeza, lo miré con calma, mi tono tan casual como si hablara de trabajo. «Nos vamos a divorciar. ¿Qué hacen tus cosas en mi casa?». Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. «Y no te preocupes, todo lo que era mío, ya lo he tirado de este lugar». No era que lo hubiera tirado de verdad, sino que ya no consideraba este lugar mi hogar. El rostro de Alejandro cambió varias veces, y finalmente apretó la mandíbula. Su voz se volvió grave. «No me divorciaré». Se acercó un paso, llamándome como siempre. «Cariño, lo del niño fue culpa mía, pero de verdad que solo quería ayudar. No me guardarás rencor, ¿verdad? Siempre me has entendido, ¿no?». Ese «siempre me has entendido» lo había usado innumerables veces para imponerme la etiqueta de comprensiva y generosa que nunca había elegido. Al final de la frase, su voz se fue apagando, como si ya no estuviera seguro, sonando casi como un murmullo para sí mismo. Lo miré, y de repente sentí una capa de tragicomedia amarga. Este hombre estaba tan acostumbrado a que yo limpiara sus desastres que creía que era mi instinto. «Si quieres que te entienda», dije lentamente, «entonces te entiendo». Lo miré. Mi sonrisa pálida pero afilada como una navaja. «Entiendo que tu corazón quiere ayudar a otros. Leo te quiere tanto, ¿no sería más apropiado que fueras su padre?». El rostro de Alejandro cambió de inmediato. Negó con la cabeza repetidamente, agarrando mi mano con fuerza como si temiera que desapareciera al instante. «Yo no soy el padre de Leo». Al oír eso, solté una carcajada. «¿No eres su padre?». Incliné la cabeza, mirándolo como si evaluara un chiste. «Entonces, ¿por qué dejas que te llame papá una y otra vez sin negarlo nunca? Dices que no te gusta Sofía, pero por ella me has hecho daño una y otra vez». Lo miré directamente a los ojos. «Dices estas palabras. ¿No te sientes culpable?». Alejandro abrió la boca, a punto de explicarse, cuando sonó el timbre. Pensé que era la inmobiliaria y fui a abrir, preparando una sonrisa educada. Al abrir la puerta, me encontré con dos figuras familiares, Sofía y Leo. Al verme, Leo me fulminó con la mirada. Luego me ignoró como si no existiera, y corrió directamente hacia Alejandro. «Papá, te he echado de menos». Se abrazó a su pierna sollozando. Sofía, en la puerta, sonrió forzadamente y bajó la cabeza con educación. «Disculpad, siento molestaros», explicó con dulzura. «Leo tiene un muñeco que necesita para dormir, así que he venido a por él, y de paso a recoger algunas maletas que dejé aquí». Mientras hablaba, sus ojos seguían fijos en mí, una sonrisa leve y una calma extraña, como si estuviera segura de algo, que yo no la dejaría irse de verdad, porque antes, por mucho que discutiéramos, al final la que cedía siempre era yo. Por mucho que me doliera, bastaba con que Alejandro dijera una palabra sobre las circunstancias, los niños, la necesidad, y yo volvería a encontrar una razón para perdonar, a convertirme en invisible, a dar un paso atrás para dejarles espacio. Pero esta vez no. Sonreí, una sonrisa radiante, mi tono tan ligero como si hablara de la mudanza de una amiga. «Las cosas están ahí», señalé con la mano la pila de equipaje que había ordenado en un rincón. «Llévalas cuando quieras». La sonrisa en el rostro de Sofía se congeló por un instante. Claramente no esperaba una respuesta tan decidida. Estaba a punto de decir algo cuando continué. Mi voz era monótona, pero cada palabra hizo que el aire se volviera pesado. Y de paso la miré directamente a los ojos. «Llévate también el equipaje de Alejandro. Viviendo los tres juntos, será más fácil cuidaros unos a otros». Al terminar mis palabras, la habitación se sumió en el silencio. Leo seguía abrazado a la pierna de su padre, sin entender lo que pasaba. Sofía apretó los labios, una pizca de pánico en su mirada, y Alejandro estaba en medio, a un lado su equipaje ya empaquetado por otra persona, al otro la familia de tres que nunca se había atrevido a nombrar, pero que siempre había protegido en secreto. Por primera vez, se dio cuenta de que la persona que creía que siempre estaría ahí, de verdad le había dado la espalda. El rostro de Sofía cambió rápidamente, de la sorpresa a la oscuridad, insondable. Miró el equipaje y luego a mí, como si no pudiera asimilar que de verdad quería que se fueran. Leo, sin entender nada, tiró alegremente de la mano de Alejandro, con voz mimosa. «Papá, vamos a casa, quiero jugar a videojuegos contigo». Pero Sofía lo detuvo de inmediato, abrazando a su hijo. «Leo, papá Alejandro tiene que quedarse aquí a hablar con la tía Ana. Volvamos a casa tú y yo primero».
Al oír eso, el niño se echó a llorar a gritos, agarrándose a la manga de Alejandro sin soltarla. No quiero quedarme con papá. Pero Sofía insistió en abrazarlo, lo consoló con unas palabras y se llevó el equipaje, sin mirar atrás. No me sorprendió en absoluto, porque sabía muy bien que ella nunca había amado de verdad a Alejandro. Lo que necesitaba era un apoyo útil, un techo gratis, un hombre dispuesto a pagarle el alquiler, la escuela, el seguro, no un matrimonio con responsabilidades. Después de que se fueran, el salón se sintió extrañamente vacío. Pasaron varios minutos antes de que Alejandro reaccionara por completo a lo que acababa de suceder. Se acercó unos pasos, me agarró la mano con fuerza, su voz casi suplicante. Cariño, ya los he echado. A partir de ahora, vivamos bien, ¿quieres? Sus ojos estaban llenos de expectación. Como si con solo un asentimiento mío, los días caóticos pasados se desvanecieran, y todo volviera a la normalidad. Sonreí levemente, sin sarcasmo ni ternura, solo una sonrisa tranquila, como si finalmente viera con claridad una obra de teatro que una vez creí real. Me di la vuelta, me agaché, y arrastré yo misma la maleta grande de Alejandro, colocándola justo en la puerta. De pie en el umbral, levanté la cabeza y lo miré en silencio. En mis ojos no había ni rastro de duda. Alejandro me miró fijamente, como si buscara en mi expresión una grieta de debilidad como antes, pero no la encontró. Finalmente bajó la cabeza, como alguien que acaba de perder una partida de ajedrez que creía ganada, y recogió su equipaje en silencio, saliendo paso a paso. La puerta se cerró tras él, vibrando ligeramente. Poco después, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. No aceptaré el divorcio. Cuando te calmes, hablaremos. Miré el mensaje unos segundos y luego bloqueé la pantalla sin responder. Al día siguiente, quedé con la inmobiliaria para firmar el contrato, autorizándoles a gestionar todos los trámites de la venta del apartamento. En el momento en que mi bolígrafo se posó en el papel, corté de raíz la parte de mi vida que había desperdiciado por ese hombre. Esa noche, cogí mi equipaje y fui al aeropuerto, tomando un vuelo nocturno de vuelta a mi país. En el avión, me recliné en el asiento. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin soñar con discusiones, llantos o súplicas a nadie para que se quedara. Cuando me paré frente a la puerta de la casa de mis padres, arrastrando 2 maletas, y llamé al timbre, de repente, sentí mi corazón latir extrañamente rápido. La puerta se abrió. Mi madre se quedó paralizada unos segundos antes de reaccionar. «Hija», su voz tembló, sus ojos se enrojecieron al instante. «¿Por qué has vuelto tan de repente?» Sin avisarnos ni nada, mi padre, un hombre de pocas palabras, se quedó detrás, mirándome de arriba a abajo. En su mirada, la seriedad habitual estaba velada por un brillo húmedo. Mi madre me metió rápidamente en casa, murmurando: «Entra, entra, deja ahí las maletas, ya las recogeré yo. ¿Estás cansada? ¿Has comido algo?» Menos de media hora después, en la cocina ya se oía el sonido de sartenes y ollas, y el delicioso aroma a estofado de ternera llenaba el aire. Pronto, en la mesa había un plato de estofado, justo como me gustaba desde pequeña. Mi madre me puso un cuenco de arroz caliente delante, y me animó: «Come, hija, mientras está caliente». Cogí el cuenco y comí. En pocos bocados lo había devorado todo, sin dejar ni una gota de salsa. Quizás porque hacía mucho tiempo que no probaba el sabor de casa, se me hizo un nudo en la garganta, pero esta vez no era por amargura. Cuando vio que había terminado de comer, mi madre finalmente preguntó, su voz tranquila pero con un toque de preocupación: «Esta vez has traído muchas cosas. ¿No piensas volver?» Dejé el cuenco, me limpié la boca con una servilleta y respondí con naturalidad. No me acostumbraba a la comida de allí, así que pedí el traslado definitivo. Mi madre se quedó atónita. Sus ojos brillaron como si intentara confirmar de nuevo. «¿Quieres decir que no te irás más?» La abracé por los hombros y asentí con firmeza. «Sí, a partir de ahora me quedaré siempre en casa con vosotros». Mi madre me miró de reojo y me regañó suavemente. «Tus padres no necesitan que te quedes en casa todo el tiempo. Qué bien hablas». Aunque me regañaba, la sonrisa en su rostro era cada vez más radiante, tanto que las arrugas en las comisuras de sus ojos se marcaban de alegría. Mi padre fue más práctico y preguntó directamente: «¿Y Alejandro? ¿Se queda solo allí?» En realidad, después de casarnos, Alejandro se fue al extranjero casi de inmediato. Por lo tanto, rara vez visitaba a mi familia, y apenas había relación entre ambas partes. Para mis padres, él era solo un nombre en un certificado de matrimonio, nada más. No me anduve con rodeos y dije la verdad. Nos hemos divorciado. La habitación quedó en silencio por unos segundos. Mi madre me apretó la mano bajo la mesa, en silencio durante un largo rato, y finalmente solo suspiró suavemente. «Mientras tú seas feliz, es lo único que importa».
Lo demás no tiene importancia. Esa noche, me acosté en la cama familiar de mi antigua habitación. La ropa de cama era del mismo color azul claro de antaño, y en la esquina del escritorio todavía estaba el arañazo de cuando estudiaba para la selectividad. Dormí de un tirón hasta la mañana, sin sobresaltos, sin soñar con llantos ni súplicas para que alguien se quedara, e incluso tuve un sueño hermoso. En el sueño, estaba de pie en un largo puente. Delante había luz, y detrás, ya nadie me llamaba para que me diera la vuelta. Me tomé una semana libre y llevé a mis padres de viaje a lugares cerca del mar y la montaña. Mi padre no paraba de hacer fotos, aunque no supiera ajustar la cámara, y mi madre no dejaba de reír tanto que se le arrugaban los ojos, sin el rastro de preocupación que tenía cada vez que me llamaba por vídeo antes. Mientras tanto, en completo contraste con mi vida tranquila en casa, al otro lado del océano, al enterarse de que había vendido el apartamento, Alejandro entró en pánico. Ese día fue a llamar a la puerta como de costumbre. Llamó durante mucho tiempo, pero nadie respondió. Justo en ese momento, el agente inmobiliario llegó con clientes para ver la casa. La frase «el vendedor de este apartamento ya ha firmado el contrato. Hoy es la última visita antes de hacer los trámites», llegó casualmente a sus oídos. Fue entonces cuando se dio cuenta, atónito, de que de verdad había vendido la casa que una vez dijo que sería nuestro hogar para toda la vida. A partir de ese día, me llamó sin cesar, pero al otro lado de la línea solo se oía la voz mecánica familiar. «Lo sentimos, el número al que llama no está disponible». No se rindió. Después de llamar sin éxito, fue directamente a la empresa a buscarme. Pero el jefe de departamento solo se encogió de hombros, su voz tan tranquila como si anunciara algo completamente normal. «Ha solicitado el traslado a la sucursal de España». Las manos que apretaban su maletín temblaron ligeramente. «¿Desde cuándo lo solicitó?». El jefe de departamento pensó un momento y respondió con franqueza. «El día de su cumpleaños». Al salir de la empresa, parecía un alma en pena. El día de su cumpleaños se convirtió en una película que se repetía en su cabeza. Le arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa. Olvidó que era mi cumpleaños. Olvidó la tarta que yo misma había encargado. Olvidó enviarme un mensaje de felicitación. Todavía no entendía, solo por olvidar un cumpleaños, solo por mencionar casualmente el divorcio, ¿por qué ella de repente solicitó volver a su país? Debía haber algún malentendido que él no conocía. Así que, ese mismo día, reservó un billete de avión y voló directamente a España. Pero al salir del aeropuerto con su equipaje, se dio cuenta de que no recordaba dónde vivían mis padres. El día de la boda, hizo una visita apresurada a la casa de la novia y se fue. Desde entonces, el tiempo que pasaba conmigo era escaso, por no hablar de con mis padres. Sin otra opción, fue a la sucursal de mi empresa en el país. El resultado fue una sonrisa educada de la recepcionista. «La señorita Ana está actualmente de vacaciones». Pensó en llamar a mis amigos, pero al revisar su lista de contactos, aparte de colegas, socios y clientes, no había nadie que perteneciera a mi mundo privado. Ni siquiera tenía el número de mis padres. En ese momento Alejandro se dio cuenta, horrorizado, de que no sabía nada de mí. No sabía cómo se llamaban mis mejores amigos, no sabía con quién solía desahogarme, no sabía a qué instituto fui, ni recordaba el camino a casa de sus suegros. La persona a la que había llamado cariño durante tantos años, para él, resultaba ser solo una sombra a su lado, a la que miraba si le convenía y apartaba si le molestaba. Impotente, solo pudo alquilar un hotel cerca de la sede de la empresa, sentado en la fría habitación, marcando mi número sin cesar. No sé cuántas veces llamó, pero finalmente respondí. «¿Pasa algo?». Mi voz era muy serena, tan tranquila que daba miedo. La costumbre de años le hizo abrir la boca con un tono acusador. «¿Has vendido la casa? ¿Y yo qué?». Solté una carcajada. ¿No la compré yo? Solo por su frase, «quiero tener una casa propia para nuestra familia», yo había trabajado día y noche, gestionando proyectos a contrarreloj, cerrando contratos, ahorrando cada céntimo de las primas para poder comprar ese apartamento. En ese momento incluso pensé en poner su nombre junto al mío. Fue él mismo quien se negó por orgullo masculino, diciendo que si la casa la pagaba yo, poner su nombre parecería que se aprovechaba de mí. Ahora que la casa estaba vendida, preguntaba, ¿y yo qué? Continué con frialdad, sin darle tiempo a interrumpir. «Alejandro, esa casa es mía. En cuanto al divorcio, ya lo he dejado en manos de mi abogado. Si tienes algo que decir, contacta directamente con él». Dicho esto, colgué sin más, sin importarme lo que quisiera decir. Lo siguiente que supe fue a través de la propia policía. Al día siguiente, 2 agentes de la policía local trajeron a un hombre a mi casa. Cuando vi a Alejandro sentado en el salón de mis padres, de verdad que no entendía qué había hecho para que lo escoltaran hasta aquí. Mis padres,
Al ver la situación, se levantaron rápidamente. Vamos a dar un paseo, hablad vosotros. En cuanto se cerró la puerta, en la habitación solo quedó el tic-tac del reloj y la respiración tensa del hombre que tenía delante. Me senté en la silla de enfrente, lo miré, mi voz monótona. ¿A qué has venido? Sus ojos estaban enrojecidos, como si llevara muchas noches sin dormir. Ana, eres muy cruel, su voz se quebró. Vender la casa y marcharte sin decir una palabra, sin dejar ni un mensaje. Solté una carcajada. ¿No era el divorcio lo que siempre quisiste? Incliné la cabeza, mirándolo. Solo te he ayudado a hacerlo realidad. Nunca quise divorciarme, negó apresuradamente, casi por instinto. La persona a la que amo siempre has sido tú. Esbocé una sonrisa. ¿Amarme? Lo miré fijamente. ¿Amarme y hacerme daño una y otra vez? Si eso es amor, entonces no lo quiero. Alejandro abrió la boca, pero no encontró ninguna refutación. En ese momento, quizás finalmente entendió que mis silencios, mis concesiones, no eran porque no sintiera dolor, sino porque el dolor era tan grande que ya no tenía fuerzas para gritar. Después de un largo rato dijo en voz baja: solo quería ayudar a Sofía y a su hijo. Entre ella y yo no hay amor, solo es una obsesión de juventud, un poco de resentimiento. Desde que apareció Sofía, esta era la primera vez que admitía sus verdaderos sentimientos, pero a mí ya no me importaba. Ya respondí con frialdad, sin añadir ninguna emoción. El aire se quedó en silencio. Finalmente, suspiré. Si no hay nada más, vete. Hace calor, y mis padres no deberían estar mucho tiempo fuera. No esperaba que lo echara tan directamente. Me miró con los ojos vacíos, como si no pudiera creer que esta fuera la mujer que una vez lo había seguido al extranjero, que una vez lo había soportado todo por él. Me levanté con calma, fui a la puerta, la abrí. Vete. Finalmente, a Alejandro no le quedó más remedio que irse, bajando la cabeza y saliendo en silencio, con la espalda de un derrotado. Pensé que ahí acabaría todo, pero no esperaba que alquilara una pequeña habitación cerca de la casa de mis padres, como un extraño visitante que de repente se queda en el barrio. Cada día, a las 6 de la tarde en punto, aparecía una fiambrera térmica en mi puerta. El primer día, mi madre salió a tirar la basura, y casi se tropieza con la caja, colocada ordenadamente junto al escalón. La recogió, la abrió, y dentro había arroz, un plato principal, sopa y una pequeña nota escrita con letra torpe. No te enfades, comedlo juntos para animaros. Mi madre la trajo a casa, desconcertada. ¿De quién es esto, hija? Le eché un vistazo y reconocí la letra de inmediato. Déjalo ahí, dije con calma. Ya vendrá a recogerlo él mismo. Pero a Alejandro no le importó en absoluto mi frialdad. Al segundo día, otra fiambrera nueva. Al tercer día, una cajita al lado con pudding. Al cuarto día, arroz con leche casero. Al quinto día, unos pequeños bizcochos, con un intento de corazón de crema deforme en la parte superior. Finalmente, no pude soportarlo más. Esa noche, salí temprano, apoyada en la puerta, mirando hacia el final de la calle. A las 6 en punto, apareció una figura familiar. Llevaba una bolsa térmica, caminando lentamente. Al verme en la puerta, se detuvo, y luego su rostro se iluminó, como un niño que acaba de ganar un premio. Se acercó rápidamente, me ofreció la comida, su voz suave y cuidadosa. Cariño, hoy he cocinado costillas estofadas y brócoli. Y también he hecho profiteroles yo mismo. Sonrió, sus ojos llenos de nerviosismo y expectación. Pruébalo, a ver si te gusta. Miré la bolsa un momento, y luego la cogí. Fue un gesto muy pequeño, pero la alegría en el rostro de Alejandro se hizo aún más evidente. Las comisuras de sus labios se curvaron, casi sin poder contenerse, como si con solo aceptar la comida, pudiera autoengañarse pensando que todo todavía tenía remedio. Pero inmediatamente después, me di la vuelta y llevé la bolsa de comida directamente al cubo de la basura junto a la puerta. Justo antes de abrir la tapa, me giré para mirarlo una vez más. Mi mirada era tan fría que no quedaba ni un rastro de calidez, como si mirara a un completo desconocido. Y luego, sin decir una palabra, abrí la tapa del cubo y volqué toda la comida, la sopa y los dulces dentro. El sonido seco resonó en la calle silenciosa. La sonrisa en el rostro de Alejandro se congeló. Me miró con los ojos desorbitados. El borde de sus ojos se enrojeció al instante. Su voz se quebró. ¿Por qué has hecho eso? Cerré la tapa de la basura. Me giré hacia él. Mi voz helada. Estás alterando mi vida. Apretó los dientes, sus ojos enrojecidos. Solo quiero tratarte mejor, no quiero divorciarme. No vacilé, lo interrumpí bruscamente. No pierdas más el tiempo. Entre nosotros no hay ninguna posibilidad. Una frase definitiva que no le dejaba ninguna ilusión.
Al oírla, la garganta de Alejandro pareció apretarse. ¿Por qué no puedes perdonarme?, dijo con voz ahogada. La persona a la que amo de verdad eres tú. Solté una carcajada, una risa tan leve como el viento entre los árboles. ¿Amor? Lo miré, mi voz sarcástica e indiferente. Ya he sufrido suficiente durante los días que te amé. Dicho esto, me di la vuelta sin mirar atrás. Alejandro se quedó inmóvil durante mucho tiempo, y finalmente, como un derrotado, arrastró su sombra por el suelo y se fue en silencio. Poco después, la inmobiliaria me llamó para informarme de que la venta del apartamento se había completado. El comprador no regateó ni un céntimo. El contrato ya está firmado, solo tienes que confirmar la transferencia, me dijo. Al firmar el contrato electrónico, en la casilla del comprador, vi el nombre de Alejandro. Había usado su propio dinero para recomprar la casa. No pregunté, ni sentí la necesidad de hacerlo. Solo firmé, esperé a que el dinero llegara a mi cuenta, y rápidamente lo usé para mis nuevos planes. La vida siguió su curso, tranquila, pero extrañamente, me sentía feliz. Se acabaron los mensajes molestos a medianoche. Se acabaron las escenas de escuchar a escondidas las risas de otra familia en mi propio apartamento. Se acabó el tener que adivinar si hoy era bueno conmigo por amor o para compensar a otra persona. Un mes después, una antigua colega de la sucursal extranjera me llamó. Su voz al otro lado de la línea era una mezcla de emoción y complejidad. Oye, te cuento. Han incendiado tu antigua casa. Me sorprendí un poco, añadió, bajando la voz. Ha sido un niño. Mi corazón se encogió. En mi mente apareció inmediatamente el rostro infantil pero feroz de Leo, cuando corrió hacia mí con el cuchillo. Después de colgar, busqué las noticias en Internet. Efectivamente, la noticia principal de la zona era una foto del lugar del incendio, con el titular: Menor provoca un incendio jugando con fuego, el propietario fallece en las llamas. Rápidamente identificaron al niño. Era Leo. Resulta que en los últimos tiempos, Alejandro se había distanciado de Sofía y su hijo, no dejándoles entrar en la nueva casa. Les cortó la ayuda económica, cambió la contraseña de la puerta, e incluso le dijo al conserje del edificio que no les permitiera subir, alegando que eran una molestia. A los ojos de un niño, por supuesto, esto significaba que su padre se había vuelto malo y ya no los quería. Quiso darle una lección. Ese día, aprovechando un descuido de los adultos, prendió fuego a un paño empapado en alcohol y lo arrojó a un rincón del patio, cerca de la ventana. No esperaba que el viento fuera fuerte. El fuego se propagó increíblemente rápido, prendiendo las cortinas y luego el suelo de madera, el sofá, los muebles. Cuando Alejandro se dio cuenta, la salida ya estaba bloqueada por las llamas. Finalmente no pudo escapar y murió en el incendio provocado por el mismo niño que había querido proteger a toda costa. Leo, por ser menor de edad, solo recibió una advertencia verbal y fue obligado a participar en un programa educativo especial. Sofía, como su tutora legal por las graves consecuencias de su negligencia, tuvo que pagar una enorme indemnización según la sentencia civil. Lo que no esperaba es que esa indemnización fuera transferida directamente a mi cuenta, según el testamento que Alejandro había modificado apresuradamente después del divorcio. Quizás esa fue la última forma que se le ocurrió para devolverme algo. Aún así, no me quedé ni un céntimo. Transferí todo el dinero a una fundación de ayuda a niños de zonas rurales, especialmente a programas de educación sobre seguridad y habilidades para la vida. Un niño que no conoce las consecuencias de sus actos puede destruir una vida entera, pero eso ya no era asunto mío. Unas semanas después, vi una breve noticia de pasada. S.M. procesada por lesiones a un menor en un conflicto derivado de la presión mental y financiera. No había foto, solo una frase escueta. Le eché un vistazo rápido y seguí desplazando la pantalla, sin detenerme, sin ninguna emoción. Todo lo relacionado con ellos, para mí, era cosa de una vida pasada. Mi presente había cambiado de color. «Ana, baja a comer». La voz de mi madre desde la cocina resonó, trayendo consigo el aroma a cebolla frita y salsa de pescado. «Hoy tu padre ha cocinado las costillas guisadas que te gustan». Abrí la puerta de mi habitación y vi a mi padre colocando con cuidado la olla de costillas en el centro de la mesa. Mi madre, mientras le regañaba por desordenar, sonreía como una flor. De repente me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no oía una frase tan simple, sin promesas eternas, sin disculpas tardías, sin lágrimas dramáticas, solo que hoy alguien recordaba lo que me gustaba comer, solo que en la mesa siempre había un sitio esperándome.